Ah, no, no los escucho otra vez hoy. O a ver si alguno habla. Bueno. Vamos a dar en la unidad 10. La clase pasada habíamos terminado la unidad 8, que era la parte de resolución de ecuaciones diferenciales utilizando el método del operador diferencial. Nos queda pendiente la unidad 9 y la unidad 10. Hoy vamos a dar la unidad 10, voy a saltear la 9 y después en otra clase vamos a dar la unidad 9, que sería, yo calculo que con 2 clases más ya terminaríamos la unidad 9. La unidad 10 se llama ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. No sé si ustedes tienen el programa ahí. Y dice la ecuación de onda. La unidad 10 dice ecuaciones en derivadas parciales. Ecuación de la física matemática con aplicaciones, soluciones por el método de separación de variables y el problema de la cuerda vibrante. Entonces, ecuaciones en derivadas parciales. Bueno. En este caso, como ya dijimos, así como antes teníamos ecuaciones ordinarias, porque la función incógnita dependía de una sola variable, ahora tenemos una función incógnita que depende de 2 variables. En este caso va a ser de x y del tiempo. El espacio en una dirección, o en una dirección del espacio. Yo tampoco veo bien, me dicen, bueno. Pero no ven porque está borroso, pero se ve congelado. Bueno, a ver si me cambio a otra, a Fivertel ahora, a ver. ¿Cómo escuchan ahora? ¿O cómo ven? Porque el problema no era la escucha, sino cómo veían. Se sigue escuchando bien, no se ve nomás. Ahí se destrabó la imagen. Ya no se ve más congelado, digamos. No. Bueno, me avisan si vuelve a pasar otra vez, ¿eh? Voy a escribir más grande yo. A ver si puedo agrandar un poquito. Bueno, y la otra variable es el tiempo. Y lo que vamos a ver es el problema de la cuerda vibrante. O sea, vamos a analizar este problema y vamos a plantear una ecuación diferencial en derivadas parciales que sería la solución. Y vamos a ver cómo hallamos la solución. Van a ver que van a aplicar todo lo que estuvieron viendo hasta ahora. Serie de Fourier y lo que estuvieron viendo del operador diferencial. Bueno, acá lo que se trata es de una cuerda
que se tensa, se estira, una cuerda que tiene longitud L, y está fija en los dos extremos de la cuerda. Esta sería la longitud L. Y vamos a analizar, una vez que la cuerda se estira, se deja, se suelta, y la cuerda vibra, cada punto de la cuerda vibra en este sentido, que decimos que es en sentido transversal al eje de la cuerda. Es decir, que la cuerda no tiene desplazamiento longitudinal en este sentido, sino solamente desplazamiento en este sentido. Y vamos a analizar cuáles son las tensiones actuantes sobre una porción de la cuerda, que va a ser esta delta ds, en el punto P y en el punto Q. Bueno, la tensión en cada punto de la cuerda son tangenciales, ¿no es cierto?, al punto. Esta va a ser la tensión 1 y esta va a ser la tensión 2 tangencial. Bueno, acá hice muy grande, pero bueno, tangencial en el punto Q. La coordenada del punto P, esto va a ser X, esto va a ser Y, y acá tenemos X más delta de X, y acá Y más delta de Y. O sea que esta parte, cuando voy del punto P al punto Q, es delta de X, y esta parte es delta de Y. Y hay que hacer una serie de consideraciones para poder expresar el modelo matemático que va a estudiar el movimiento transversal de la cuerda en todo momento. Este movimiento va a estar dado por esta función Y, que va a depender de X, donde X es esta dirección espacial, y del tiempo. E Y es lo que mide acá el desplazamiento de la cuerda, acuérdense, en un sentido transversal al eje X, o al eje de la longitud de la cuerda. Bueno, una de las consideraciones para que simplificar el modelo matemático es que las fuerzas que actúan son muy pequeñas, perdón, que las fuerzas que actúan sobre la porción de la cuerda delta ds son muy grandes comparadas con otras fuerzas, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, o sea que no se tiene en cuenta la fuerza de la gravedad, porque las tensiones o las fuerzas aplicadas sobre la porción de cuerda delta ds son muy grandes comparadas con las otras. Después, que las tensiones aplicadas en el punto P y en el punto Q son tangenciales a la curva que forma la cuerda al estar tensada y fija de los dos lados. Después, que la cuerda es perfectamente homogénea. ¿Qué significa esto? Que la densidad de masa por unidad de longitud es constante. Después, que la cuerda es perfectamente elástica, es decir, que no tiene ninguna, no presenta ninguna resistencia a la flexión. Y después, que el movimiento, ya dijimos que hay en cada punto de la cuerda, es un movimiento transversal, y que no hay desplazamiento de cualquier punto de la cuerda en el eje, a lo largo del eje X, o sea que no hay desplazamiento en este sentido, sino solamente en este sentido. Bueno, y después, que los ángulos, acá está exagerado, ¿no es cierto?, pero los ángulos que se tienen son muy pequeños, por lo tanto vamos a poder hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, que el delta de S se va a poder tomar directamente igual a delta de X.
porque los ángulos, por ejemplo, este ángulo, que es lo mismo que este ángulo, etcétera, etcétera, son muy pequeños. Bueno, entonces la tensión que se aplica en la porción de la cuerda, delta DS, va a ser la tensión T1 y la tensión T2. Que si descomponemos las componentes de la tensión en los ejes X y en los ejes Y, tendríamos en el eje X, tendríamos la componente en este sentido y la componente en este sentido. Y en el eje X, yo hice muy grande, ¿no? Acá, y la componente en el eje Y. El ángulo que forma la tensión T1 con el eje horizontal va a ser alfa, y el ángulo que forma la tensión T2 con el eje horizontal acá la vamos a llamar beta. Bueno, como no hay desplazamiento en el sentido del eje X, quiere decir que las dos componentes de T1 por el coseno de alfa y T2 por el coseno de beta tienen que ser iguales. Y eso es lo que escribimos acá, entonces, que T1 por el coseno de alfa va a ser igual a T2 por el coseno de beta, y esto decimos que es igual a T a una constante, porque no hay desplazamiento en el eje longitudinal. Ahora, en el eje vertical sí tenemos desplazamiento, y ¿cuáles van a ser las fuerzas actuantes? La componente de la tensión T2, que sería esta componente, que va a ser positiva porque tiene el sentido positivo del eje Y. Y menos la componente de la tensión T1, también en el eje vertical, que tiene sentido negativo porque va hacia la parte negativa del eje Y. Esa componente va a ser T sub 2 por el seno de beta, menos, dijimos, T sub 1 por el seno de alfa. Y esto tiene que ser igual por la segunda ley de Newton a la masa por la aceleración. Y la masa va a ser la unidad de masa o la densidad de masa por unidad de longitud, que vamos a poner acá esto, densidad de masa por unidad de longitud, por la longitud de la cuerda delta DS. Pero por las consideraciones que dijimos, como estos ángulos son muy pequeños, delta DS es prácticamente igual a delta dx. Entonces vamos a multiplicar por delta dx. Sería la masa por la aceleración. Y la aceleración la expresamos como la derivada segunda de I, de esta I, que es la que mide el desplazamiento, respecto del tiempo 2 veces. Bueno, y ahora dividimos toda esta expresión por lo que está arriba, y me va a quedar T sub 2 por el seno de beta dividido T sub 2 por el coseno de beta, menos T sub 1 por el seno de alfa dividido T sub 1 por el coseno de alfa. Y esto va a ser igual a la densidad de masa por delta de X por la derivada segunda de I respecto del tiempo 2 veces, dividido la tensión, porque acá tenemos que todos estos términos son iguales. Esto se cancela, y el seno sobre coseno es la tangente trigonométrica del ángulo beta, menos seno de alfa sobre coseno de alfa es la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Y esto va a ser igual a rho por delta de X sobre la tensión por la derivada segunda de I respecto del tiempo 2 veces. Pero la tangente trigonométrica... Profe, disculpe, ¿qué hizo? ¿Dividió toda la expresión por eso que cuando dividió toda la expresión en el paso anterior? Acá tengo una igualdad, ¿no es cierto? Y dividir, como es todo igual, dividir como me conviene. Por ejemplo, cuando tenía T2 por el seno de beta, dividí por esto. Cuando tenía T1 por el seno de alfa, dividí por esto. Pero como acá decimos que todo igual, y acá dividí por T. ¿Por qué decíamos que era igual? Y bueno, porque las componentes de la tensión en el eje
longitudinal o eje X son iguales, porque justamente no hay desplazamiento en ese sentido. ¿Está? Ok. Bueno, y ahora la tangente de beta por definición, que es la pendiente de la recta tangente geométrica a la curva en el punto considerado. Eso es, por definición, la derivada de y con respecto a x en el punto P, que sería en el punto X. Bueno, la tangente beta sería la derivada de y con respecto a x en el punto X más delta de x, porque ahí en el punto Q. Menos, por definición, la tangente de alfa es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica a la curva en el punto considerado, que por definición es la derivada parcial de y con respecto a x en el punto P. En el punto P sería en el punto X. El otro era el punto X más delta de. Reemplazamos y dividimos por delta de x toda la expresión y me quedaría entonces la derivada parcial de y con respecto a x, que es la tangente trigonométrica de b, menos la derivada parcial de y con respecto a x en el punto X. Todo esto por 1 sobre delta de x. Y acá del otro lado me quedaría entonces rho sobre la tensión por la derivada segunda de y respecto de t dos veces. Lo que hice es dividir ambos miembros por delta de x, o este pasa dividiendo, que es lo mismo. Y ahora tomamos el límite con delta de x tendiendo a 0. En el límite tengo la derivada primera en el punto x más delta de x menos la derivada primera en el punto x, que sería el punto sin incrementar, dividido el incremento de la variable independiente. Y ahora estoy tomando el límite de toda esa expresión con delta de x tendiendo a 0. Por definición, tengo la derivada segunda de y respecto de x dos veces, porque tengo la función incrementada menos la función derivada primera sin incrementar, dividido el incremento de la variable independiente delta de x, y estoy tomando el límite de todo ese cociente incremental. Entonces, por definición, tengo la derivada segunda de y respecto de x dos veces igual a rho por t por la derivada segunda de y respecto de t dos veces. Y acá vamos a definir una variable haciendo un pasaje de término. Esto me va a quedar de la siguiente manera: derivada segunda de y respecto de x dos veces por t sobre la rho, que era la densidad por unidad de la longitud de la masa, por la derivada segunda de y respecto de t dos veces. La tensión sobre rho, que era la densidad de masa por unidad de la cuerda de longitud L, la voy a llamar c cuadrado. Y esto va a ser la velocidad, porque tiene dimensiones de metros sobre segundo. Entonces, esta es una de las expresiones que suele aparecer, la derivada segunda de y sobre, con respecto a x dos veces, por c cuadrado igual a la derivada segunda de y respecto de t dos veces, como la ecuación de la cuerda en una dimensión, se dice, ¿no? O unidimensional, el otro nombre que se le suele, de la cuerda en una dimensión, o ecuación de la cuerda unidimensional. Y C ya dijimos que era la velocidad, y se expresa como la tensión dividido
la densidad de masa por unidad de longitud. Tensión dividido unidad de masa de la cuerda, o la masa por unidad de longitud. Bueno, también suele aparecer esta expresión de la... Si hacemos un pasaje de término, voy a tener la derivada segunda de y respecto de t dos veces por 1 sobre c cuadrado igual a la derivada segunda de y respecto de t dos veces, que es la otra forma con la que suele aparecer la ecuación de la cuerda. Este pasa dividiendo acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la solución. Es una ecuación diferencial de segundo orden, aparecen las derivadas de segundo orden, parcial, ¿por qué? Porque la respuesta depende de dos variables, en este caso de x, en esa dimensión, y del tiempo. Bueno, planteamos la solución por el método de separación de variables. ¿Qué significa eso? Bueno, que decimos que la y, que depende de x y de t, viene expresada como el producto de una función x que depende solamente de x, de la dimensión en el eje x, por otra función que la voy a llamar t grande, que va a depender únicamente del tiempo. Bueno, si esto es solución de la ecuación diferencial, significa que reemplazando la y en la ecuación diferencial, la tiene que satisfacer. Para lo cual vamos a reemplazar entonces la derivada segunda de y con respecto a t dos veces y la derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Y tengo entonces que la derivada de y con respecto al tiempo va a ser x, que es constante, por la derivada de t con respecto al tiempo, que eso lo indico como t'. Y la derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces va a ser, como esto depende solo de x, esto es constante, o sea, la constante, por la derivada de t con respecto al tiempo. En este caso sería la derivada de esta expresión con respecto al tiempo, que me queda de segundo. Y de igual manera, la derivada parcial de y con respecto a x va a ser, como esto depende solamente del tiempo, esto es constante. La constante por la derivada de x con respecto a x. Y eso lo indico como x'. De igual manera, la derivada segunda de y respecto de x dos veces va a ser la constante t por la derivada de x con respecto a x, que en este caso va a ser la derivada segunda. Bueno, reemplazamos en esta expresión, la voy a llamar 1, y tengo x por t segunda por 1 sobre c cuadrado va a ser igual a t por x segunda y ahora dividimos todo por y, pero y es x por t. Nada más que ahora ya le saqué x de x por x de t. Entonces divido todo, me queda x por t segunda dividido x por t por 1 sobre c cuadrado igual a t por x segunda dividido x por t. Acá se simplifica t con t, acá se simplifica x con x, ¿de dónde me quedaría? Que la derivada segunda de t dividido t por 1 sobre c cuadrado va a ser igual a la derivada segunda de x con respecto a x dividido x. Y fíjense, cuando termina vamos a hacer otra reunión, ¿eh? Hoy tenemos que terminar esta unidad. Fíjense que cuando varía el tiempo acá,
este término varía que depende del tiempo, pero este que no depende del tiempo no tiene por qué variar, con lo cual no se cumpliría esta igualdad. Y viceversa, si varía X, este término, este miembro depende solo de X, este no, depende del tiempo nada más, así como está expresado. Entonces este no tendría por qué variar. Ahora, para que se siga cumpliendo la igualdad, quiere decir que los dos tienen que ser igual a una constante que la vamos a llamar lambda. Bueno, con esa, considerando que lambda es una constante, voy a leer, tomando esta igualdad, ¿qué puedo escribir acá? Que X segunda va a ser igual sobre X, va a ser igual a lambda, de donde la derivada segunda va a ser igual a lambda por X, de donde la derivada segunda de X menos lambda por X tiene que ser igual a 0. Y acá tengo una ecuación diferencial ordinaria, porque X depende solo de una variable, que es X, con coeficiente constante, que en este caso es lambda, homogénea, porque el segundo miembro está igual a 0. Nosotros ya vimos la clase pasada la solución y ustedes vieron ayer el práctico. O sea que, ¿cómo sería la solución de esta ecuación diferencial? Si utilizo el método del operador D, en todo caso, me quedaría D segunda. Antes de empezar la solución, vamos a llamar a esta 2, y de la misma manera que hice, que planteé esta ecuación, también puedo plantear esta otra, comparando ahora este término con lambda. O sea que T segunda dividido T por 1 sobre C cuadrado es igual a lambda. Comparando esto, igual a L, a lambda, perdón. De donde T segunda dividido T va a ser igual a, T segunda va a ser igual a T por C cuadrado por lambda. Haciendo pasaje de término T y C cuadrado pasan multiplicando al otro miembro. De donde T segunda menos lambda por C cuadrado por T igual a 0. Y acá tengo otra ecuación, que la voy a llamar 3, que también es una ecuación diferencial ordinaria, porque la función T depende solo del tiempo de una sola variable, homogénea, porque está igualada al segundo miembro a 0, con coeficiente constante en este caso, y es de segundo orden, porque aparece la derivada segunda y la función. Bueno, entonces analizamos la solución de 2, que era la ecuación diferencial de X, que depende de X nada más. ¿Cómo me quedaría si aplico el operador de acuerdo a lo que vimos en la clase del lunes y lo que ustedes resolvieron ayer en el práctico? Vieron en el práctico cómo se resuelve. Si utilizo el operador diferencial de, que se acuerdan que quería decir la derivada respecto, en este caso respecto de X. ¿Me escuchan? Bueno. Entonces, aplicando el método del operador diferencial, esto va a ser igual, la expresión 2 va a ser d segunda por X menos lambda por X igual a 0, de donde d segunda menos lambda, factor común de X igual a 0. ¿Mm? Es una ecuación diferencial de segundo orden, por lo tanto tengo un polinomio de segundo grado asociado, que se llamaba la ecuación característica. Las raíces, ¿cuál van a ser? D cuadrado menos lambda igual a 0, de donde D va a ser igual a lambda, D cuadrado, de donde D va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de lambda. Pues acá tengo D1 igual a la raíz cuadrada de lambda y D2 igual
a menos la raíz cuadrada de lambda. Y la solución x va a ser igual a una constante C1 por e elevado a la raíz cuadrada de lambda por x más una constante C2 por e elevado a la raíz cuadrada de lambda por x. Esta sería la solución. Muy bien. Bueno, y ahora lo que tendríamos que hallar es el valor de las constantes C1 y C2, para lo cual tenemos que aplicar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las que dijimos al principio, que la cuerda estaba sujeta de los dos extremos. Por lo tanto, significa que I en X igual a 0 y para todo el tiempo, porque no está suelta, es igual a I en L, que es la longitud de la cuerda, esta L, bueno, acá L así sería, en T, y esto tiene que ser 0. Esa sería una condición inicial, porque justamente estos dos puntos de la cuerda, que son los que están fijos, no sufren movimiento. Esto pasa para todo el tiempo. Y la otra condición inicial, que esa no hablé hoy cuando comencé, pero la vamos a definir ya, está relacionada con si en el momento t igual a 0 tiene una velocidad inicial, y si en el momento t igual a 0, ¿cuál es la deformación inicial de la cuerda? Porque yo la estiro la cuerda y la suelto y la dejo vibrar. Y esa vibración, en el sentido transversal, también va a depender de la deformación inicial. ¿Y cómo decimos la deformación inicial? Decimos que I X en el instante inicial en t igual a 0, eso significa t igual a 0, es igual a f de x, que sería la deformación inicial. Y si tiene velocidad inicial, porque fíjense que en el instante t igual a 0 yo le puedo imprimir una velocidad inicial, eso lo expreso como que la derivada parcial de i con respecto al tiempo, que por definición es la velocidad, o sea, en t igual a 0, es igual a g de x. Y esta sería la otra condición que tendría que cumplir la respuesta a la i. Puede tener velocidad inicial o no, puede ser 0. ¿Está? Bueno, porque la cuerda en la posición de equilibrio sería en esta, ¿no es cierto? Yo acá lo que hago es la separo de la posición de equilibrio, en este caso la separé de esta manera, y ahí la suelto y la dejo vibrar. Digo vibrar porque ahora vamos a ver que el movimiento es un movimiento vibratorio. Ahora vamos a ver por qué, porque va a alcanzar un máximo, después va a pasar por una posición de equilibrio, y después va a alcanzar un máximo en sentido negativo, y eso se va a repetir. Bueno, entonces las condiciones iniciales, primero las que están ligadas al espacio, serían estas, que I en 0 e I en L, en todo el tiempo tiene que estar quieto, o sea, por eso vale 0, el desplazamiento quiere decir eso. Pero esa condición, I en 0, T, quiere decir que X en 0 es igual a 0, porque esta respuesta es el producto de X por T. E I en L, T, quiere decir que X de L es igual a 0. Entonces hacemos S igual a 0 y tengo que X de 0 es igual a 0, y esto es igual a C1 por E elevado a la raíz cuadrada de lambda por X más C2 por E elevado a la raíz cuadrada de lambda
¿Continuamos? ¿No hay preguntas? Profe, Sí. Eso, ¿cómo es? Para hallar los coeficientes C1 y C2 a la constante de la solución esa, usted la Sí. iguala a 0 por las condiciones iniciales, pero también esa igualdad se produce por... Bueno, la condición inicial, sí, por eso le igual a 0, pero eso es lo que no está claro, decís vos. Vos sabés que el desplazamiento de la cuerda en los extremos es 0, porque, ¿por qué digo que es 0? Porque la cuerda está fija. ¿Eso se entiende? Sí. La cuerda está fija acá, y esta es la longitud de la cuerda, estirada. Lo que pasa es que yo la deformé y la puse así, a partir de acá la suelto y la dejo vibrar, ¿está? Por eso que está esta pancita acá, esta curvatura. Pero la cuerda estirada en la posición de equilibrio sería esta, la cuerda acá. Este sería el otro extremo y también está fijo. ¿Está? Entonces, ¿eso cómo lo interpretamos en la condición inicial? Que la respuesta, que acordate que está la respuesta del movimiento de cualquier punto de la cuerda, puede ser de este, que estaría una longitud X, porque en una parte tiene que ser el inicio, 0, la otra es L. ¿Se entiende eso, no? Este sería el eje, tengo que adaptarlo matemáticamente al modelo. Entonces, el movimiento de cualquier punto de la cuerda va a depender de qué cosa, de X, de la distancia X, en este caso al 0, que tomé este lado, y del tiempo. Ahora, en estos dos puntos, que eso lo indico como X vale 0 acá, porque justo es lo que el origen de la cuerda hice coincidir con el 0 del eje X, y también el movimiento en L, que sería el otro extremo de la cuerda, tiene que ser 0 en todo momento, por eso que acá dice T, eso siempre está fijo, por eso no es para un momento T cualquiera, sino para todo T, por eso que está T acá. Y estas otras dos condiciones, lo que me están diciendo es de la deformación inicial y de la velocidad inicial, que puede ser 0 la velocidad inicial, ¿está? Eso lo indico como, fíjate, en T igual a 0, lo puedo poner así o también lo puedo poner para T igual a 0, ¿eh? ¿Esto qué significa? La deformación, porque acuérdate que la deformación es justamente el movimiento que medimos en este eje Y. Lo que pasa es que va a depender de X, pero también del tiempo, ¿tá? Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cómo traduzco esto ahora en lo que veníamos haciendo? Porque nosotros decíamos que la solución Y estaba dada por el producto de dos funciones, una que depende solo de X y otra que depende solo de T. Entonces, Y 0 significa que esta vale 0, la que depende de X. X igual a 0, que es por eso lo que pongo acá. ¿Ah? Y eso tiene que ser 0. Y X en L, que sería la otra condición, también tiene que ser 0. ¿Se entendió ahí? Por eso digo que X en 0 tiene que ser 0 y hago X igual a 0 en esta expresión que habíamos encontrado, que sería C1 por E elevado a la raíz cuadrada de lambda por 0 más C2 por E elevado a la raíz cuadrada de lambda por 0. ¿Y esto cuánto me da? E a la 0 es 1, o sea que me queda C1 más C2, porque E a la 0 es 1. Entonces, que haciendo un pasaje de términos, como que acá tengo 0, puedo escribir que C2 es igual a menos C1, o que C1 igual a menos C2, o C2 igual a menos C1. Y acá encontré una solución. Reemplazo acá y yo sé que entonces X de X va a ser igual a C1 por E elevado a la raíz cuadrada de lambda por X, y en lugar de C2 escribo menos C1 por E elevado a la menos, era acá,
raíz cuadrada de lambda por x. Y esto lo puedo escribir como C1, sacando factor común, por e elevado a la raíz cuadrada de lambda por x menos e elevado a la menos raíz cuadrada de lambda por x. Bueno, y ahora uso la otra condición, que dice que x de L también tiene que ser 0. Y x de L tiene que ser 0, que va a ser igual a C1 por e elevado a la raíz cuadrada de lambda por L menos e elevado a la menos la raíz cuadrada de lambda por L. Y esta expresión es el seno, 2 veces el seno hiperbólico de la raíz cuadrada de lambda por L. Entonces me va a quedar 2 veces C1 por el seno hiperbólico de la raíz cuadrada de lambda por L. Pero eso tiene que ser igual a 0. Entonces me queda que 0 es igual a, este le voy a llamar H acá. Bueno, pero ¿y acá a qué conclusión llego? O H igual a 0, que si H vale 0, X vale 0, si X vale 0, Y vale 0, porque acuérdense que Y es el producto de una X por T. Si esta vale 0, la Y vale 0, con lo cual tengo la solución trivial. No me sirve. Entonces, tiene que ser 0 el seno hiperbólico, pero el seno hiperbólico real, ya habíamos visto que era una parábola cúbica, solamente se anula en este punto. Con lo cual, la raíz cuadrada de lambda por L tiene que ser igual a 0. L no es 0, porque es la longitud de la cuerda, entonces tiene que ser 0 la raíz cuadrada de lambda. Si lambda es 0, de vuelta, llego a que X igual a 0. Entonces, no me sirve esta solución, que fíjense que esta solución llegamos suponiendo que lambda es mayor que 0, porque si partimos de acá, si lambda es mayor que 0, pasa toda esta situación. Las raíces tienen esta forma. Esto era, analizamos la solución de 2, entonces acá me faltó poner si lambda es mayor que 0. Si lambda es mayor que 0, llegamos a la solución trivial. Llegamos a la solución trivial x igual a 0, que también nos implica y igual a 0, porque y el producto de x por t. La otra opción que puede pasar es que lambda sea igual a 0. Si lambda igual a 0, la ecuación esta me quedaría la derivada segunda de x igual a 0. Si la derivada segunda es 0, significa que la derivada primera es una constante. Y si la derivada primera es una constante, significa que la x es una función lineal, es decir, tiene la forma ax más b, como la ecuación de una recta. Y de vuelta, vamos a aplicar las condiciones iniciales que teníamos, si suponemos que la ecuación de x es esta ecuación de la recta. En este caso, en lugar de ponerle C1 A más B, le vamos a poner, como tiene que ser, C1 más C2. Porque acuérdense que cuando yo tenía la ecuación múltiple, la raíz múltiple, aparecía el polinomio asociado a la raíz, que sería este polinomio, C1 por X más C2, o C1 más C2 por X. Bueno, entonces, X en 0 es igual a 0, con lo cual, si hago X igual a 0, me quedaría C1 por 0 más C2. Y esto es igual a C2, igual a 0. Si C2 igual a 0, X me queda C1 por X nada más. Y la otra condición es que X en L tiene que ser igual a 0. Esto sería igual a C1 por L. Pero de vuelta, si C1 por L... ¿Sí? Ah, ¿no ven? No se veía ahí. Bueno, ¿qué? Si analizo la otra posibilidad que puede pasar, que lambda sea igual a 0. Ya vimos que si lambda es mayor que 0, llegamos a la solución trivial que no nos sirve. Ahora, si lambda igual a 0, esta ecuación que acá partimos, si lambda vale 0, me quedaría la derivada segunda de x es igual a 0.
Con lo cual, si la derivada segunda de x igual a 0, es como que lambda vale 0, la raíz de 0 es una raíz doble, porque acuérdense que tengo una ecuación homogénea de segundo orden, tengo una ecuación característica de segundo grado, tengo dos raíces. En este caso las raíces, hoy era raíz cuadrada de lambda y menos raíz cuadrada de lambda, ahora es 0 y es una raíz doble. Si es una raíz doble, aparecía el polinomio en x. ¿Se acuerdan? Multiplicado por e elevado a la raíz, como en la raíz es 0, esto es 1, por lo tanto me queda este polinomio. O de otra manera, lo pueden ver como dije hoy. Si la derivada segunda de una función es 0, significa que la derivada primera es una constante. Si la derivada primera es una constante, significa que la función es una función lineal. Por eso tiene esta forma. C1 por x más C2, como la ecuación de una recta. ¿Ah? Bueno, si suponemos que esta es la función x, aplicamos las condiciones iniciales que eran que x en 0 tiene que ser 0, y de ahí sacamos los valores de las constantes C1 y C2. Acá con una me dio que C2 vale 0. Si C2 es 0, x me queda C1 por x nada más. ¿Tá? Con la otra condición saco el valor de C1, que era donde estaba. 0 tiene que ser igual a C1 por L, y bueno, acá de vuelta, L no es 0, porque L es la longitud de la cuerda, C1 tiene que ser 0. Y si C1 es igual a 0, me queda otra vez la solución que x de x es igual a 0. Y si x igual a 0, obtengo también que y igual a 0, que es la solución trivial. No estoy buscando eso. Entonces vamos a analizar la otra opción que puede pasar, es que lambda sea negativo, es decir, lambda menor que 0. Bueno, si partimos acá, d cuadrado por x menos, como lambda negativo, menos con menos me va a quedar más. Entonces tengo d cuadrado por x más lambda por x tiene que ser igual a 0. D cuadrado más lambda, factor común x igual a 0. Y ahora las raíces, ¿cuáles van a ser? D cuadrado más lambda igual a 0, de donde d cuadrado es igual a menos lambda, de donde d va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos lambda. Y este menos acá, el radicando, me da la unidad imaginaria, o sea, más menos j por la raíz cuadrada de lambda. Entonces acá tengo, una va a ser j raíz cuadrada de lambda, y la otra raíz menos j raíz cuadrada de lambda. Y bueno, ahora sí, reemplazamos otra vez, después tenemos que la solución va a tener esta forma. ¿Sí? Acuérdense que cuando aparecían las raíces complejas, conjugadas en este caso, aparecían, ¿se acuerdan que eso hicimos? Expresamos por la expresión de Euler, cada una de las exponenciales que tiene la unidad imaginaria, y ahí sacábamos factor común y nos quedaba un coseno y un seno. Eso hicimos la clase pasada. Bueno, entonces la solución, la x de x, va a ser igual a C1 por e elevado a la j raíz cuadrada de lambda por x, más C2 por e elevado a la menos j raíz cuadrada de lambda por x. Y ahora aplicamos de vuelta las condiciones iniciales para obtener los valores de C1 y C2. Y la condición era que x en 0 es igual a 0. Bueno, esto va a ser todo igual, ya lo hicimos, así que lo hago rápido. C1 por e elevado a la j raíz cuadrada de lambda por 0, más C2 por e elevado a la menos j raíz cuadrada de lambda por 0. E elevado a la 0 es 1, con lo cual esto me queda C1 más C2, de donde C2 va a ser igual a menos C1. Bueno, reemplazando C2 acá en esta expresión, me queda que x de x va a ser igual a C1 por e elevado a la j raíz cuadrada de lambda por x, más o menos y esto directamente es igual a, multiplicando y dividiendo por 2j, ¿qué expresión tengo acá entre paréntesis? 2j por C1
¿Por qué? ¿Qué expresión me queda acá? Ahora que ya rindieron. Por el seno trigonométrico ahora no es hiperbólico, de la raíz cuadrada de lambda por x. ¿Está? Bueno, y la otra condición, a este le voy a llamar h, para que me quede más bonita la expresión, y va a ser h por el seno trigonométrico de la raíz cuadrada de lambda por x. Y la otra condición es que x en L tiene que ser igual a 0. Con lo cual ahí yo estaría hallando el valor de 2 veces J por C1. Y tengo que 2 veces J por C1, todavía no voy a reemplazar por H, por el seno hiperbólico de la raíz cuadrada de lambda por L es igual a 0. Bueno, de vuelta, todo esto que llamé H por el seno trigonométrico de raíz cuadrada de lambda por L me tiene que dar 0. Esto no puede ser 0 porque si no tendría otra vez la solución trivial x igual a 0, con lo cual y sería 0, por lo tanto que tiene que ser 0 es el seno trigonométrico. Entonces, como 2J por C1 es distinto de 0, debe ser el seno trigonométrico de la raíz cuadrada de lambda por L igual a 0. Y ahora con todo lo que ustedes resolvieron ya, ¿cuánto tiene que ser esto? Para que me dé 0 el seno trigonométrico. La raíz cuadrada de lambda por L tiene que ser igual a n veces pi, con n igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Con lo cual me quedaría que la raíz cuadrada de lambda es igual a n veces pi sobre L, de donde, elevando al cuadrado, tengo que lambda va a ser igual a n al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Con lo cual x de x va a ser igual a h por el seno, y yo tenía la raíz cuadrada de lambda por L, pero la raíz cuadrada de lambda es igual a n pi sobre L, que voy a reemplazar por esto, por x. Y con n igual a 1, 2, 3, 4, infinito. Con lo cual voy a tener infinitas respuestas, y eso lo indico como x u n, dependiendo del valor de n que yo tomara. Esto también lo voy a indicar como h sub n. Tengo entonces infinitas respuestas acá. O infinitos valores de x u n, uno para cada valor de n. Bueno, ahora retomamos. Ya tenemos la parte, le vamos a poner así con un cuadradito, que era la solución de la ecuación que habíamos llamado 2. Esta era la solución de la ecuación que habíamos llamado 2. Bueno, de la misma manera vamos a trabajar ahora con la ecuación 3. Pero ya sabemos que llegamos a una solución válida suponiendo que el lambda, perdón, tiene que ser menor que 0. Esta consideración ya la tenemos. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora 3 si suponemos que el lambda es menor que 0? Acá me va a quedar un signo más. Entonces, hallamos la solución de 3. Y hacemos que lambda es menor que 0. Entonces, retomamos acá y tengo t segunda más lambda por c cuadrado por t igual a 0. Que era esta ecuación. Reemplazamos ¿Puedes lambda. subir la hoja? Por favor. Sí. Sí.
Bueno, y acá saco factor común t, otra vez me quedaría. Perdón, ahora ¿qué aplico acá? Aplico otra vez el operador, aplico el operador diferencial. ¿Qué sería? D segunda aplicado a t más lambda por c cuadrado por t igual a c. Saco factor común t y me quedaría que d segunda más lambda por c cuadrado por t igual a c. Bueno, las raíces de esta expresión que está acá, tengo que hallar las raíces, por tanto me va a quedar que d segunda más lambda por c cuadrado igual a c. D segunda va a ser igual a menos lambda por c cuadrado, de donde d va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos lambda por c cuadrado. Pero si reemplazo lambda, voy a tener más menos la raíz cuadrada de lambda, que era n cuadrado por pi cuadrado por c cuadrado sobre l cuadrado. Esta es raíz cuadrada de menos 1, es la unidad imaginaria, entonces voy a tener más menos j n pi por c sobre l. Y esto lo voy a llamar a lambda sub n. Entonces las raíces son de 1 igual a j n pi sobre l por c, que es lo mismo que lambda sub n j, y la otra raíz va a ser menos j n pi sobre l por c, que es lo mismo que menos j lambda sub n. Bueno, ¿cuál sería entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden? Y t, que depende de t, va a ser una constante c, C1, otra vez, o C3, le pueden llamar si quieren C4, por elevado a la raíz j lambda sub n por el tiempo, más una constante C2 por elevado a la menos j lambda sub n por t. Bueno, y ahora, ¿cómo hago para hallar los valores de las constantes C1 y C2? Tengo que expresar ahora sí en función de las expresiones de Euler estas dos exponenciales. Expresamos por Euler y yo sé que e elevado a la j lambda sub n por t va a ser coseno de lambda sub n por t más j seno de lambda sub n por t. Y e elevado a la menos j lambda sub n por t va a ser coseno de lambda sub n por t menos, por este signo menos que está acá, menos j por el seno de lambda sub n por t. Eso tenemos que reemplazar acá y sacar factor común, aplicar la propiedad distributiva y sacar factor común, y la expresión de la función de t toma otra forma. Entonces, C1 por el coseno de lambda sub n por t más j por el seno de lambda sub n por t más C2 por el coseno de lambda sub n por t menos j por el seno de lambda sub n por t, aplicando la propiedad distributiva, multiplicando, y después sacando factor común, coseno de lambda y seno de lambda, la expresión nos queda C1 más C2, factor común de coseno de lambda sub n por t. Coseno de lambda sub n por t, el factor común, más j C1 menos C2, factor común de seno de lambda sub n por t. Y a esta constante le voy a llamar b, y a esta constante con j le voy a llamar b asterisco. Entonces, la expresión de t me va a quedar b por el coseno de lambda sub n por t más b asterisco
por el seno de lambda sub n por t. Pero esto lo voy a llamar, este también va a ser un b sub n, y este va a ser un b sub n, y este va a ser un b sub n, porque decíamos que teníamos un valor distinto para cada valor de la variable n. Parece que n varía de 1, 2, 3 puntos suspensivos. Bueno, ya tengo una expresión de t, y ya tengo una expresión de x. Voy a agrupar y voy a ver cómo aplico las otras dos condiciones iniciales que me estaban faltando, que son las que dependen del tiempo. La i, la voy a llamar así, i sub n, que depende de x y que depende de t, va a ser el producto de x por t de t, dijimos, ¿no? Bueno, y esto va a ser igual. Voy a escribir primero esta, que va a ser b sub n por el coseno de lambda sub n por t, más b sub n asterisco por el seno de lambda sub n por t, todo esto que multiplica a la x, y la x la tenemos acá, h de n por el seno de n pi sobre l por x. Y voy a suponer que la h vale 1 para que quede más linda la expresión, Entonces me va a quedar directamente seno de n pi sobre l por x, haciendo h igual a 1. H que era la constante, esta que teníamos acá. Bueno, y ahora tenemos ya una expresión, fíjese la i, ¿por qué llamo i sub n? Bueno, porque voy a tener para cada valor de n que yo ponga, que era estos valores que teníamos hoy acá, de n, a ver, ¿dónde era que estaba eso? Acá, para cada valor de n, voy obteniendo un valor de x y de t que multiplicado me va a dar un valor de y. Bueno, ahora para que la función, poder calcular los valores de bn y los valores de bn asterisco, y que esta solución, o que estas infinitas funciones que tengo, cumplan con la otra condición inicial. La otra condición inicial era que y de x en el instante t igual a 0 tiene que ser igual a f de x, que es la deformación inicial, y que la derivada de y con respecto al tiempo, o sea, que la velocidad inicial, por eso digo inicial en t igual a 0, sea igual a g de y. Vamos a plantear primero esta condición. Y lo que voy a plantear entonces es que para poder satisfacer esa condición inicial no me basta una de las funciones, sino la suma de toda la que tenga para los infinitos valores de n. Y eso lo voy a expresar como que la sumatoria de i sub n de x de t, que sería igual, con n variando de 1 a infinito, que sería igual a la sumatoria de toda esta expresión, b sub n por el coseno de lambda sub n por t, más b sub n asterisco por el seno de lambda sub n por t, por el seno de n pi sobre l por x, con n variando de 1 a infinito. Ahí tengo expresada. Yo voy a suponer que la suma de las infinitas funciones que armé para cada valor de n, que tienen esta forma, es la que va a tener que cumplir con la condición inicial. ¿Y la condición inicial cómo sería? La condición inicial dice que y, vamos a tener que hacer otra reunión porque no termino acá, no voy a terminar en 10 minutos, que la i de x 0, o sea, en t igual a 0 significaría esto, en t igual a 0, por eso decimos inicial, tiene que ser igual a la f de x. Y esto va a ser igual, hago t igual a 0 en esta expresión. ¿Y qué me queda? La sumatoria de b sub n por el coseno de lambda sub n por 0, sería por el coseno de 0, más b sub n asterisco por el seno de 0, y acá tengo por el seno de n pi sobre l por x.
acá hice t igual a 0. Bueno, esto me da el seno de 0 es 0, con lo cual toda esta expresión es 0. Entonces, me quedaría que f de x es igual. Acá es la sumatoria con n variando de 1 a infinito. La sumatoria con n variando de 1 a infinito. El coseno de 0 es 1. Me va a quedar de b sub n por el seno de n pi sobre L por X. ¿Y esto qué es? A ver si alguno me sabe decir. Es el desarrollo en serie de Fourier, en este caso una serie en senos, de la función f de x, que es la que da la deformación inicial de la cuerda. Ya les dije que como yo, si tomo del punto medio de la cuerda y la estiro, y en el instante t igual a 0 la suelto y la cuerda empieza a moverse, voy a tener una determinada deformación. Si la deformación inicial tiene otra forma, no la estiro del punto medio, por ejemplo. Si la estiro del punto medio, lo más probable es que la cuerda tenga la deformación del dibujo que yo le hice, que es como una perfecta parábola. ¿Sí? Si la tomo de otro punto y la estiro y la suelto, la deformación va a cambiar. Por lo tanto, el movimiento o la deformación I va a depender de la deformación inicial. ¿Y cómo entonces puedo calcular estos coeficientes B sub n? Si esta es la serie de Fourier, la serie en senos, que representa o que converge en la función f de x, que da la deformación inicial del movimiento de la cuerda, los coeficientes de la serie de Fourier, que en este caso sería el B sub n, yo lo voy a calcular con la fórmula 2 sobre L, porque es la serie de Fourier, ¿en qué intervalo? En el intervalo dado por 0L, por la longitud de la cuerda. ¿Ah? Entonces va a ser 2 sobre L por la integral entre 0 y L de la función, que en este caso es f de x, por el seno de n pi sobre L por x diferencial. Con esta expresión calculo los coeficientes B sub n de la respuesta. Esto que tenía que hallar acá. O calculo el coeficiente B sub n. Muy bien. Y la otra condición era que la derivada parcial de I con respecto a t en t igual a 0, o sea, en el instante inicial, esto por definición, la derivada de I del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad inicial, tiene que ser igual a otra función que es gd. Entonces derivo esta expresión con respecto a t y ¿qué me quedaría? Bueno, esto que depende de x es constante. Entonces, hallo la derivada parcial de i con respecto a t, que va a ser igual. La derivada del coseno es menos el seno de lambda sub n por t por d sub n por lambda sub n, más la derivada del seno es el coseno de lambda sub n por t por b sub n asterisco, que ya estaba que es constante, por lambda sub n. Y todo, acá tengo que poner sumatoria, todo esto multiplicado por seno de n pi sobre L por X, que es constante. Esto no depende de t, con n variando de 1 a infinito. Bueno, acá ya tengo la derivada, pero ahora tengo que evaluar el valor de la derivada en t, y yo sé que eso me da g de x. Entonces, la derivada parcial de i con respecto a t evaluado en t igual a 0, esto es g de x. Y ahora si hago t igual a 0, en la derivada tengo derivada menos b sub n por lambda sub n por el seno de 0 para t igual a 0, más b sub n asterisco por lambda sub n por el coseno de 0 por el seno de n pi sobre L por t. Bueno, y acá que me queda el seno de 0 es 0, o sea que todo este término se anula. El coseno de 0 es igual a 1, con lo cual me queda que g de x es la sumatoria con n variando de 1 a infinito de b sub n asterisco por lambda sub n
por el seno de n pi sobre L por X. O sea que esto es 1. Y de vuelta, ¿qué interpretación le damos al segundo miembro de esta expresión? Bueno, que es el desarrollo en serie de Fourier, en este caso una serie en senos, de la función g de x en el intervalo de vuelta 0L. Entonces, todo esto que está acá, yo sé que lo puedo calcular con la expresión que conozco de la integral de los coeficientes de la serie de Fourier. Por lo tanto, B sub n asterisco va a ser igual a 2 sobre L por la integral entre 0 y L de g de x, que era la velocidad, por el seno inicial, el seno de n pi sobre L por x, diferencial de x. Y acá pasaría dividiendo, esto sería B sub n asterisco por lambda sub n. O sea que lambda sub n puede pasar dividiendo. Y acá tengo la expresión para calcular el otro coeficiente que me estaba faltando, que era el coeficiente B sub n asterisco. Porque esta es la solución. Entonces ya tengo cómo calcular el coeficiente de sub n, el B sub n asterisco. Acá pueden reemplazar lambda sub n y me va a quedar 2 sobre n pi sobre L por C por L, por la integral L se va a ir con L, y acá me va a quedar 2 sobre n pi por C. ¿eh? Profe, lambda no era todo al cuadrado, o sea, pi cuadrado Bueno, por y ahora n. hay una partecita más, que ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Si consideramos en t igual a 0, ¿cómo nos quedaría esta expresión? A ver. Acá tenemos la solución, B sub n, que la tengo, vamos a escribir acá, I, bueno. En un determinado instante, por ejemplo, si en el instante t igual a 0, si hago el dibujito de la cuerda, después la cuerda pasa por esto, después va a pasar por la posición de equilibrio, después crece así, se deforma así, este es el otro punto fijo, esto es L, por lo tanto el movimiento va a ser así, ascendente, va a vir hasta acá, va a pasar a la posición de equilibrio y va a estar. Esta es una forma de oscilación de la cuerda que va a ser. Bueno, ¿cómo decíamos la interpretación? Habíamos visto que I de xt va a ser igual a la sumatoria de B sub n. Supongamos para t igual a 0, el seno
t igual a 0, esto me queda 0 y me quedaría la sumatoria de b sub n por el coseno de t, para t igual a 0, el coseno de 0 es 1, o sea, me va a quedar la sumatoria de b sub n por el seno de n pi sobre L por X. ¿Ah? Bueno, y esto es un instante inicial. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Bueno, acá tenemos la suma, para n igual a 1, voy a tener B1 por el seno de 1 pi sobre L por X más B2 por el seno de 2 pi sobre L por X más B3 por el seno de n pi sobre L por X más por 3 acá, más, etcétera, etcétera, porque tengo infinitos términos. Esto me está dando el movimiento en t igual a 0, como si fuera una foto que le estoy sacando. Entonces, el movimiento es la superposición de los distintos armónicos. Para n igual a 1, tengo el armónico fundamental, que la oscilación, fíjense, va a ser esta. Para n igual a 2, si esta fuera la longitud de la cuerda tiene un nodo, siempre es n menos 1 el nodo. ¿Qué era el nodo? Y el nodo son los puntos fijos que no tienen desplazamiento, en ese modo de oscilación. La cuerda iría hasta su valor máximo acá, después vendría por acá, después iría a la posición de equilibrio otra vez, después esto sería negativo, esta parte sería positivo, se crecería hasta alcanzar su pico negativo, y acá alcanzaría su pico positivo, y después volvería a oscilar, que sería este modo de oscilación. El tercer armónico, para n igual a 3, esta es la longitud de la cuerda, este es el punto fijo, este punto fijo, la superposición sería esta para n igual a 3. En este caso tengo dos nodos. Los nodos son siempre n menos 1, que son los puntos fijos que no tienen movimiento. No tengo que contar ni el principio ni el final de la cuerda, porque eso tiene en cuenta las condiciones iniciales. Y acá es lo mismo. La cuerda llegaría a esta parte así al máximo, y a partir de ahí comenzaría a disminuir, llegaría al valor de equilibrio, y después esto sería negativo, esto positivo, esto negativo, y así. Pero este es el tercer modo de oscilación. La suma de todos los infinitos es la que me está dando en un instante. En este caso tomé para t igual a 0 porque me conviene, porque desaparece esto y me queda esta expresión nada más, que es justamente la superposición de estos distintos modos, el movimiento resultante para un determinado instante. No sé si se entendió. Para otro instante t será la otra, pero siempre fíjense en la superposición, la suma para cada instante. En todo momento el movimiento tiene que ver del tiempo y de la distancia x, en este caso en el sentido longitudinal de la cuerda. Con eso es lo que le quería ver, que es la interpretación de lo que ya vimos, que es serie de Fourier para hallar la respuesta de una ecuación, en este caso la ecuación unidimensional de la cuerda. Unidimensional porque estamos analizando en una sola dimensión. Si se analiza en otras dimensiones ya es otra cosa. Bueno, y ahora el último pedacito que me faltaría ver es que esta expresión que tenemos acá, que es la solución, se puede dar otra interpretación que le suelen dar los libros, que es la siguiente. Para simplificar, consideramos que g de x, que era la velocidad inicial, es 0. Si g de x igual a 0, el coeficiente b sub n asterisco, que se calcula en función de x, me va a dar 0, porque si esto es 0, me va a dar que el b sub n de x es 0. Y si b sub n de x es 0, este término es 0, la respuesta del movimiento vertical de cada punto de la cuerda va a ser sumatoria de b sub n por el coseno de lambda por el seno de n pi por L por X. Entonces, b sub n asterisco es igual a 0, con lo cual I de x de t es igual a la sumatoria de b sub n por el coseno de lambda t por el seno de n pi sobre L por X, con n variando de 1 a infinito. Muy bien, y si ahora llamamos a esto A,
y a este argumento B, y trabajamos con la relación que el seno de A por el coseno de B es igual a 1/2 del seno de A más B. Este ya utilizamos ya cuando hicimos resonancia, cuando hicimos circuito RL, el seno de A menos B. Utilizamos esta relación. Bueno, ahora tenemos el seno de A por el coseno de B, y vamos a reemplazarlo de esta manera. Entonces, I de X de T va a ser igual a la sumatoria con n variando de 1 a infinito de B sub n por 1/2 del seno de n pi sobre L por X más lambda sub n por T. Todo esto es el argumento, A más B. Esto era A y esto llamé B. Más el seno de A, que es n pi sobre L por X menos B. Y B es lambda sub n por T. Acá me faltó otro corchete porque es 1/2. Y esto va a ser igual a la sumatoria con n variando de 1 a infinito de 1/2 de B sub n por el seno. Y acá voy a reemplazar lambda sub n. Acuérdense que lambda sub n era n pi sobre L por C. Entonces, reemplazando por esa expresión y sacando factor común, voy a poder sacar factor común n pi sobre L. Y me va a quedar X menos C por T. Entonces, el seno de n pi sobre L, factor común de X menos C por T, más la sumatoria, distribuyo la sumatoria con n variando de 1 a infinito, de 1/2 de B sub n por el seno, y acá hago lo mismo, reemplazo lambda sub n por esta expresión y saco factor común n pi sobre L, me va a quedar X, acá era más, o sea que acá me va a quedar más, y este es menos C por T. Y esto es I de XT. Bueno, ¿y esto cómo lo interpretamos? Fíjense que esta es la sumatoria, esta converge a una función que la interpretamos como una onda que está viajando con la velocidad c, desplazándose hacia la izquierda. O sea, si esta fuera 0 y esta es la longitud de la cuerda, la fija acá, tendría que la primer parte es una onda que se desplaza con velocidad c hacia la izquierda. Este sería x más c por t. Y esta otra parte es la sumatoria de una función armónica que me está describiendo una función armónica que se desplaza con una velocidad c hacia la derecha. Esto sería x menos c por t. En todo momento, el movimiento de cada punto de la cuerda en el sentido transversal es la superposición de estas dos ondas o de estas dos señales. Una está viajando hacia la derecha y la otra desplazándose hacia la izquierda, ambas con velocidad c. Esta sería la otra interpretación. Y eso lo podemos escribir entonces que I de xt se puede escribir como el promedio de la onda f de x de menos c por t, la que viaja hacia la derecha, más la onda f de x más c por t, la que viaja a la izquierda. El promedio de las dos. Esto me está indicando esta, y esta expresión me está indicando esta otra. Bueno, ese es todo este tema, que fíjense que se aplicó lo que vieron en la clase pasada, ecuaciones diferenciales, la resolución de ecuaciones diferenciales por el método del operador diferencial, y además todo lo que sea la parte de serie de Fourier,
como la representación de funciones periódicas. Bueno, si quieren ampliar, esto está tomado del Crazy, que es uno de los libros que está en el programa, y está en la biblioteca, pero bueno, la biblioteca no lo pueden, pero si les escribo acá entonces, y es uno de los temas que vamos a dar hasta acá ahora, porque podría ser un poco más largo, pero no tenemos muchas clases. Este sería el Crazy Matemática Avanzada para Ingenieros. Tendríamos que dar un ejemplo de esto, una solución, pero bueno. ¿Cómo anduvieron? Nos está quedando 2 clases y después, no sé si saben que tenemos una mesa, el tercer turno de examen se habilitó para tomar también en forma virtual. Así que yo eso lo voy a avisar porque el lunes 30 sería que tendríamos que dar clase. Si tengo que tomar examen, no voy a poder tomar examen porque el examen va a ser a la tarde. Pero bueno, yo voy a averiguar bien si la clase, el tercer turno de examen va a ser ese lunes 30. Y bueno, nos quedarían pocas clases. El cuatrimestre termina el 27. La semana que viene tendríamos la clase del... o sea, nos queda la clase el lunes, la clase el miércoles, y la otra clase, si el lunes da el 30, nos vamos a poder dar, ya es la mesa de examen. Pero bueno, con las 2 clases que nos queda tendríamos que terminar la unidad 9. Yo esa sí la tengo que dar mínimo 2 clases en esa unidad porque es más largo, son varios temas, son desarrollos más largos. Pero esta unidad 10 es un lindo tema, así que estudienlo. Yo igual voy a pasar esto en limpio, le estoy debiendo la unidad 8 completa, pero no terminé todavía para subir. Los videos también ya tengo de la unidad 6, pasa que los tengo que subir a YouTube y mi ayudante todavía no me está haciendo eso, el que me hace todo el tema para subir a YouTube, pero que es mi hijo, no mi ayudante, está ocupado. Y bueno, esto tengo que pasarle todo en limpio para que estudien. Esto voy a subir en el aula virtual, así como dimos hoy, para que ustedes estudien para el final, ¿no es cierto? Porque ya práctico de no vamos a hacer la resolución ya no hay tiempo. Nosotros tendríamos que terminar entonces la semana que viene, entre el lunes y el miércoles, terminar ya la teoría, o sea, la unidad 9 que nos está faltando. Si no llegáramos a terminar, bueno, ahí veríamos si agregaríamos otra clase, porque yo la clase del 30 ya tengo que estar tomando final, y bueno, y ahí ya terminaría el cuatrimestre. No sé si tienen alguna consulta para hacer. Este es un lindo tema, así que estudienlo. Y aplican medio que bastante temas que estuvieron viendo anteriormente. No sé si se entendió. Bueno, si tienen preguntas por los temas del parcial o por transformada directa o transformada inversa, ¿qué hora es ahora? No sé si quieren hacer consulta ahora o el lunes a las 16:30, a las 17, profe. Y vamos a hacer a las 17 porque yo ya estoy trabajando ahora normalmente y ya vengo 16 pico, llego, Yo llego a veces muy justo. Por eso voy a dejar 17 nomás. Así que vamos a hacer a las 17. Bueno, ¿se entendió entonces? Quedaría pendiente le decía que si quieren hacer alguna clase de consulta ya antes del parcial, el lunes no, pero vamos a estar ajustados, pero el miércoles podemos hacer, si ustedes quieren, por ejemplo, terminamos la teoría para esta hora, son las 6:30, 6:35, y bueno, podemos hacer una cuarta reunión, y ahí me hacen preguntas, o si ustedes tienen algún ejercicio que les parece interesante que lo resuelva. Profe, se pasó el parcial del martes al viernes. Sí. Yo no hablé todavía con el profesor, no tuve tiempo a hablar ahora, voy a hablar con él. Pero yo no tengo problema que pasen. ¿Vos me decís la semana que viene?
Ah. ¿Vos Sí, me estás profe. preguntando? ¿Eh? Sí, profe, yo tenía entendido que el parcial era el 22 o 23, que creo que martes es 23, Sí. y yo no estuve en la clase de ayer de práctica y mis compañeros dijeron que querían pasar. 8 de julio. O sea, si tenemos así tiempo como para que tengan, para corregir, no hay problema, ¿eh? Lo único que sí que acuérdense que si pasamos y toman el martes, por ejemplo, el martes 8, yo tengo otro parcial también, y encima Germán, no sé si tiene buena señal también, todo eso. Y bueno, voy a hablar bien con él, porque ahí ya no tenemos espacio para volver a suspender el parcial, ¿eh? O sea que sí, yo no tengo problema si lo quieren pasar para el viernes, y después les va a quedar medio junto el recuperatorio y después el extraordinario. Voy a hablar bien con él y cualquier cosita estén atentos, le vamos a subir en el aula virtual, ¿está? Bueno, yo voy a tratar de subirle ya el tema 8 completo, que ese sí entra en el parcial. Bueno, y después tengo que subir este tema 9 que tengo que hacer, y el tema 10, que la idea es terminar la semana que viene, entonces entre el lunes y el martes. Y el miércoles que viene, si quieren hacer consultas, igual van a tener consulta para hacer ahora. Este viernes tiene clase. Quedaron con el profesor a hacer consulta este viernes, ¿no? Porque así habíamos quedado con él. Martes tengo parcial, que tomar otro parcial, y ustedes son muchos, tenemos que estar los dos. Podría ser entonces eso, les quedaría este viernes el tercer, o sea, la semana que viene el viernes, el otro viernes el recuperatorio, y lo que sí el extraordinario va a ser el miércoles 8, ahí nomás. Podría ser. Bueno, está entonces